Buenos días a todos, gracias por acompañarme en este pequeño espacio virtual. El trabajo que me gustaría exponer ante ustedes se titula Análisis de principios de modelación matemática en reactivos de la prueba planea, y fue mi trabajo de tesis de licenciatura, bajo la asesoría de la doctora Samantha Quiroz y la coasesoría del doctor David Saldívar. El objetivo general del estudio fue identificar cómo Planea incorpora la modelación matemática en los reactivos de esta área, para fortalecer y promover su uso en la enseñanza de las matemáticas de educación básica, y los objetivos específicos fueron el identificar y analizar el tipo de contexto de los reactivos de matemáticas de Planea, en caso de tenerlo, y analizar en qué medida el tipo de contexto, o no tenerlo, afecta la incorporación de la modelación en los reactivos del área de matemáticas de Planea. El diseño de investigación estuvo conformado por 4 fases. La primera fue la búsqueda y la selección de las pruebas. La segunda fue el análisis del tipo de contexto en los reactivos de matemáticas en las pruebas encontradas. La tercera fase fue el análisis de los principios de modelación matemática y selección de los reactivos que mayormente los cumplen. Y la cuarta fase fue el análisis detallado de los reactivos previamente seleccionados. Como parte de los antecedentes, se tiene que la prueba estandarizada Planea evaluó en México los aprendizajes en las asignaturas de lenguaje y comunicación y matemáticas, y se aplicó por primera vez en el año 2015. Los resultados se presentan de 2 maneras, en una escala desde 200 hasta 800 puntos, y en 4 niveles de logro de acuerdo al nivel y asignatura que se evalúa. Ahora bien, en matemáticas se evalúa la habilidad de los alumnos para usar las matemáticas en la resolución de problemas en contextos cotidianos. Y si hablamos de un contexto cotidiano, se necesita definir el contexto como el campo de nociones y procedimientos matemáticos en los cuales se ubica un problema, y la vida cotidiana es un dominio del mundo real. Anteriormente se mencionó que Planea muestra los resultados en 4 niveles de logro. Bueno, estos son los que corresponden a las matemáticas de sexto de primaria, y las habilidades que se miden en los estudiantes de este nivel van desde la resolución de operaciones básicas con números naturales hasta operaciones con fracciones y decimales, incluso el cálculo de media y mediana en un conjunto de datos. De manera similar, se tienen los 4 niveles de logro para estudiantes de tercero de secundaria, y las habilidades que se miden en ellos van desde procedimientos con números naturales hasta el uso de ecuaciones para encontrar valores que se desconocen en problemas verbales. Parte importante de los antecedentes son los resultados que se han tenido a nivel nacional a lo largo de los años en los que se ha aplicado Planea. Por ejemplo, en la gráfica se ve el porcentaje de alumnos de sexto de primaria que se han posicionado en cada uno de los niveles, en los años 2015, que es la barra anaranjada, y en el 2018, que es la barra gris. Y se puede ver como en ambos años, la mayoría de los estudiantes está en el nivel 1, lo que refleja un dominio insuficiente de los contenidos matemáticos. Y en secundaria ocurre algo parecido, ya que el promedio nacional en matemáticas fue de 501 puntos en el 2015 y de 504 en el año 2017. Y estos puntajes son bajos, considerando que la escala va de 200 a 800 puntos. Considerando lo anterior, se plantea el siguiente problema de investigación: analizar los reactivos de las pruebas Planea de primaria y secundaria y observar si son planteados en base a la modelación matemática. Y surge la siguiente pregunta de investigación: ¿qué principios de modelación matemática se pueden identificar en los reactivos de la asignatura de matemáticas de las pruebas Planea de educación básica? Esto considerando a sexto de primaria y tercero de secundaria. Ahora me gustaría describir algunos componentes importantes del marco teórico. Iniciando con la modelación matemática, que ha sido ampliamente mencionada, hay que recalcar algunas ideas sobre lo que no es la modelación matemática. No es decir a los estudiantes que hagan lo mismo que el docente. No es manipular o cambiar la información para representar de manera forzada los conceptos matemáticos. Una gráfica, una función, ni una ecuación por sí solas son un modelo matemático. No es iniciar con una situación del mundo real y resolver un problema, ya que la modelación involucra otros procesos como la contextualización y la descontextualización de la información. No es iniciar con un problema matemático y después moverse al mundo real, en un intento de forzar las aplicaciones del contenido que se está estudiando. De esta manera se considera la modelación como un proceso cíclico que busca a través de diversas representaciones traducir un problema de la realidad al mundo matemático para explicar, predecir y solucionar algunos aspectos de algún fenómeno. En matemática educativa también es una herramienta para introducir, explicar y desarrollar conceptos. Base del estudio fueron los 6 principios de lo que Lesch y otros autores llaman secuencias desarrolladoras de modelos. Cada uno de estos principios responde a algunas preguntas clave.
a las que más adelante referiremos como criterios y en los que se hará énfasis más adelante. El primer principio es del significado personal o también llamado principio de la realidad. También tenemos el principio de la construcción del modelo, el principio de autoevaluación, el principio de externalización del modelo, también conocido como el principio de documentación del modelo, el principio del prototipo simple y finalmente el principio de la generalización del modelo. Ahora, en el marco metodológico tenemos al paradigma de investigación, el cual es fenomenológico, y se usó una metodología cualitativa de tipo descriptiva. Las variables de estudio se basan en el trabajo de Lesch y otros. De los principios de modelación se tomaron 4, los cuales son aplicables para el tipo de problemas que tiene Planea. El primero de ellos es el principio del significado personal o principio de la realidad, y tiene 2 criterios referentes a la posibilidad de que la situación pueda ocurrir en la vida real y que tenga sentido para los estudiantes. El segundo principio es de la construcción del modelo. Tiene también 2 criterios, en los que involucra la construcción, descripción, explicación, manipulación, predicción o control de un sistema significativo, y que la atención se enfoque en patrones y irregularidades, es decir, que no se proporcionen simplemente datos con los cuales se trabaje directamente. El tercero es el principio del prototipo simple e incluye 2 criterios, los cuales se refieren a la simpleza de la situación sin que deje de ser necesaria la creación de un modelo. También se considera que el prototipo construido sea utilizable para situaciones similares, esto es, con contextos parecidos pero con datos diferentes. Y el cuarto es el principio de la generalización del modelo, y tiene un criterio, el cual considera que el constructo sea aplicable a otras situaciones con contextos diferentes. La población de estudio fueron todos los exámenes Planea de nivel básico desde 2015 hasta 2018, ya que fue este el año en el que se comenzó la investigación, y la muestra está dada por las pruebas que fue posible conseguir, que fueron las del 2015, 2016 y 2018 de sexto de primaria, y las del 2015, 2016 y 2017 de tercero de secundaria. Se encontró además que en primaria no se aplicó las de 2017 y en secundaria la del 2018. Como técnica se tiene el análisis de 2 instrumentos. El primero es una tabla que contiene el número de activo de una prueba determinada, el tipo de contenido matemático que se aborda, si tiene un contexto y de qué tipo, así como un control del inciso que es la respuesta correcta, y esta se hizo una tabla por cada prueba, es decir, que es un total de 6 tablas. Una vez que se identificaron los reactivos que contienen algún tipo de contexto, se analizaron de acuerdo a los principios y criterios de Lesch y otros, mediante una tabla que contiene el principio y sus respectivos criterios, el número de reactivo que contiene contexto en cada prueba, y una matriz de unos y ceros, siendo el 1 el que indica que sí cumple con tal criterio y pues 0 si no lo cumple. Para exponer los resultados se hará por etapas. En la fase 1, sobre la búsqueda y selección de pruebas, se consideraron varios exámenes como los PISA y Planea para analizar en qué medida afecta la inclusión de problemas de modelación en el aula en la resolución de problemas de la vida cotidiana. Se decidió tomar Planea por 2 razones principales. Una es que se aplica cada año, a diferencia de PISA, que es cada 3, y porque es a nivel nacional, siendo que PISA es a nivel internacional. Y una vez que se decide utilizar Planea, se procede a buscar las pruebas y se tuvo la ventaja de que están disponibles en línea. Diversas fuentes nos corroboraron de que en el año 2017 no hubo prueba en primaria y en el 2018 no se aplicó en secundaria. En la fase 2, sobre el análisis del tipo de contexto de los reactivos de matemáticas de las pruebas que se consiguieron, se encontró que en el año 2015, para sexto de primaria, hay 39 reactivos, de 46 en total, que tienen algún contexto de la vida cotidiana, y esto se puede ver en color azul. En el 2016 hay 41 de 50 reactivos que describen algún contexto cotidiano, esto se ve en color azul, y un reactivo sobre otra asignatura, y esta es la franja anaranjada. Y en el 2018 hay 28 de 50 reactivos que incluyen algún contexto cotidiano, esto en azul, y 2 sobre otra asignatura, se ve en color anaranjado. Mientras tanto, en secundaria, en el año 2015, 32 reactivos de 50 tienen algún contexto cotidiano, y esto se ve en color verde. En el 2016 fueron 30 los reactivos con un contexto cotidiano y 1 el que se relacionó con otra asignatura.
Y finalmente en el 2017 hubo 34 de 50 reactivos que tuvieron algún contexto cotidiano y ninguno relacionado con otra asignatura. De este modo, en las 6 pruebas de la muestra, la mayoría de los reactivos tienen algún contexto cotidiano, por lo que se puede decir que Planea basa sus reactivos de matemáticas en ese tipo de contexto y además son conocidos para los estudiantes. Pero ojo, esto no significa que todos ellos sean problemas de modelación. En la fase 3, sobre el análisis de los principios de modelación y selección de reactivos, se encontró que en primaria el criterio que más se cumple es el 1A, referente precisamente a la existencia de contextos cotidianos. Y en secundaria ocurre lo mismo, ya que este criterio es el que más está presente en los reactivos para este nivel educativo. Esto nos permite determinar, además, que los criterios menos frecuentes son los que se relacionan con la identificación de patrones y irregularidades y con la simpleza de situaciones, que son los criterios 2B y 3A respectivamente. Y finalmente en la fase 4, sobre el análisis detallado de los reactivos seleccionados de la fase anterior, que son los que cumplen con los 7 criterios de modelación, se atiende que en sexto de primaria estos son los números de los reactivos que se consideran de modelación matemática en cada año. Por ejemplo, en el 2018, los reactivos 11, 31, 33 y 37 son los que cumplen estas condiciones. Y como ejemplo se tiene este problemita, el cual describe la preparación de café en la casa de una persona, el cual se le ponen 4 cucharadas de grano por cada 7 tazas de agua. Un cierto día, el sabor de la bebida es más fuerte, por lo que se pide que se seleccione la opción que podría describir las medidas de agua y café para que el sabor haya sido más fuerte. El criterio 1A se cumple, ya que es común en la vida de los estudiantes que alguien más o ellos mismos preparen café. El criterio 1B también se cumple, ya que si usualmente los niños no toman esta bebida, la mayoría de los adultos sí, por lo que esto tiene sentido para ellos. El criterio 2A también se cumple, ya que al tratarse de un problema sobre proporciones, existen diversas estrategias que se pueden usar para encontrar la respuesta, lo que nos lleva también al cumplimiento del criterio 2B, porque no son datos superficiales. El criterio 3A se cumple, ya que la preparación de café no es un fenómeno muy elaborado ni algo ajeno a ellos. Y el cumplimiento del criterio 3B se basa en que, como se trata de proporciones, la estrategia utilizada podría servir para cualquier problema similar, que tal vez no se prepare café sino limonada, por ejemplo. Y finalmente el criterio 4A se cumple porque estas estrategias sobre proporciones pueden ampliamente usarse no solo para la preparación de una bebida, sino otras situaciones sobre proporcionalidad. En secundaria, estos son los números de los reactivos que cumplen con los 7 criterios de modelación matemática. Y como ejemplo presentamos este reactivo, en el cual se describe el llenado de un recipiente con agua a flujo constante, la zona ondulada tiene el mismo radio y se pide que se esboce una gráfica que represente la altura que alcanza el agua con el paso del tiempo, y hay que considerar que no se proporciona ninguna cantidad. El criterio 1A se cumple, ya que llenar un recipiente con agua es algo que ocurre en el día a día de los estudiantes, y esto tiene sentido para ellos, ya que esta acción puede hacerse por varias razones. Y esto nos lleva a que el criterio 1B también se cumple. El 2A también se cumple, porque hay que establecer una relación que hay entre el tiempo y la altura que el agua alcanza con el paso del mismo. El 2B también se cumple porque el mismo problema busca encontrar el patrón que representa gráficamente el llenado de este recipiente. Es una situación sencilla, por lo que se cumple el 3A. El cumplimiento del 3B es porque se puede cambiar la forma del recipiente y la estrategia utilizada puede funcionar. Y de manera similar, puede servir para otras situaciones que relacionen, por ejemplo, tiempo-altura o tiempo-distancia, etc., por lo que el 4A también se cumple. Recordando la pregunta de investigación, tenemos estas conclusiones que nos permiten responderla. Primero, se encontró que el principio con mayor porcentaje fue el primero, que es el del significado personal. Algunos contextos fueron ficticios y superficiales, que más bien se utilizaron como una excusa para que el problema fuera más atractivo y forzar una aplicación para el contenido matemático correspondiente. Este tipo de reactivos no se consideraron para el estudio. Se puede afirmar que la existencia de un contexto no implica necesariamente que la situación sea de modelación matemática. Y como se mencionó anteriormente, los criterios que se relacionan con la identificación de patrones y irregularidades, así como la simpleza de la situación, tienen más bajo número de reactivos en ambos niveles. Y finalmente, como se pudo ver en las tablas anteriores, muy pocos reactivos de matemáticas incluidos en Planea se consideran de modelación matemática.
Como consideración final, se tiene la necesidad de continuar con la búsqueda de herramientas conceptuales que apoyen la evaluación y diseño de situaciones de modelación matemática en otras pruebas, con el objetivo de contar con mejores nociones teóricas que permitan un diseño adecuado para estas situaciones. Estas son algunas de las referencias utilizadas. Claro que en el extenso hay más, estas son solo algunas que se usaron para la presentación. Gracias por su atención y queda abierta a comentarios y preguntas.